La porción bíblica para hoy día está en Hebreos capítulo 13, del versículo 7 al 14. Hebreos 13, versículo 7 al 14. Ya está listo en la pantalla. Entonces vamos a leer allá, que es más fácil. Ya damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimento de lo que no recibieron beneficio lo que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él, fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. De ir viendo de este capítulo 13 de los Hebreos, encontramos exhortaciones ya muy fuertes para los creyentes hebreos. Podemos ver la palabra del Señor, el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores. Está ahí diferente, allá dice líderes, ¿no? Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Que el Señor los bendiga. La verdad es que en este nuevo pacto ya no se nombraban los líderes, sino que ya eran nombrados como pastores que habían sido constituidos bajo el nuevo pacto de la gracia. Y siempre a través del tiempo, de los tiempos pasados, siempre el Señor tomaba a los pastores para llevar la palabra de Dios. Ahora, los pastores, o como cada uno de nosotros, somos temporales en este mundo. Estamos solamente por un tiempo que lo tiene determinado el Señor, no nosotros. Él tiene determinados los tiempos de cada uno de nosotros. Y en los tiempos bajo la voluntad del Señor, cuál ha sido uno al principio y otro hoy día actuales. El Señor bendiga a nuestro pastor en nuestro medio, ¿no? A la verdad que
muchas veces puede decir uno, o muchos cuestionarse, decirle, bueno, ¿y por qué tiene que haber un pastor? Y nosotros podemos entender que los pastores han estado desde el principio, y la palabra del Señor por el autor de los Hebreos nos dice que imitemos su fe. Imitemos su fe y no mira la conducta, sino dice cuál haya sido su conducta. Imitar su fe. Y es tan bonito esto porque la palabra del Señor a mí me dice y a todos nosotros los creyentes que sin fe es imposible que podamos agradar al Señor. Es imposible. Y no está cuestionando a un pastor, sino que está diciendo, imita su fe. Quiere decir, ¿ya?, que si en él estaba esa fe y al imitar su fe, quiere decir que había una relación con el Señor y había agradado al Señor. Entonces, lo dice en este versículo, si Dios considera cuál haya sido el resultado de su conducta, imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso nosotros pasamos, pero el Señor está siempre, desde el principio hasta el fin. Como dice el fin, dice por los siglos, ¿no? Alabado y bendecido sea el Señor. Entonces ahora vemos de esta parte y nos dice, no dejé llevar de doctrinas diversas y extrañas. Doctrinas diversas y extrañas. No sé si se acuerda usted del mensaje que el Señor nos regaló el día domingo, en la tarde, ¿se acuerda? Parece que no se acuerdan nada. ¿Qué nos hablaba? No estaba hablando de las conductas en que muchos estamos viendo no adecuadas a lo que es la sana doctrina. Ahora, cuando nosotros tenemos un pastor, hay que tomarle mucho peso a esto. Un pastor tiene una tremenda responsabilidad. La palabra del Señor nos manda que tenemos que orar. ¿Por quién? Por nuestros pastores. ¿No es cierto? ¿Cuál es una de las responsabilidades tremendas que tiene el pastor? Una de ellas es la doctrina verdadera. De llevarnos y señalarnos el camino por una doctrina verdadera. Hay una infinidad de doctrinas, como mencionamos, el legalismo es una de ellas, al cual que nosotros no podemos vivir en el legalismo. Tampoco podemos vivir en el liberalismo, que no son doctrinas conforme a lo que el Señor nos ha entregado. Hoy día en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, podemos ver infinidad de estas cosas extrañas. Hay algunos que se privan de alimentos. Hay otros que solamente creen en Jesús. Hay otros que no creen en Jesús. De las más conocidas, hay otros que adoran a la diosa Diana. Hay otros a Júpiter. Y infinidad de todas estas cosas que están en la sociedad
que nosotros vivimos en este tiempo. Tenemos un Dios que es impresionante, el Dios Maradona en los argentinos. Es para la risa, pero sí lo tienen como un Dios. Entonces, ahora nos dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no convienta, que nunca aprovecharon a lo que se han ocupado de ella. El Señor nos bendiga, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? Es el problema de los creyentes judíos. Por ahí va la cosa, de los creyentes judíos, de lo cual que ellos están haciendo aconsejados de estas situaciones, que no volvieron atrás, bajo el pacto antiguo, bajo el legalismo, sino que en el nuevo pacto todas las cosas habían sido diferentes y todas las cosas habían cambiado. Dice, tengo un comentario acá. Creo que el llamado principal de este mensaje es para aquellos judíos que oyeron y confesaron el Evangelio, no regresan al legalismo. El nuevo pacto es Jesucristo. Tiene normas muy altas, pero no requieren ceremonias, rituales, días santos, ni formalidades. Sus normas son internas y no externas. Dios los bendiga. Alabado y bendecido sea el Señor. Tal como nuestros pastores, los cuales nos hablaron de la palabra de Dios, y tal como Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así debemos ser en nuestra doctrina y práctica. No debemos dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Una de las maneras más sutiles que tiene Satanás es acercarse al cristiano y alejarlo de la sana doctrina, atraparlo en creencias sin fundamento, inciertas, cambiantes. Las malas doctrinas dan como resultado la mala vida. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Podemos ver nosotros en esto la pureza de la doctrina. La cosa más triste del mundo es que un cristiano se vea arrastrado por una doctrina que termina siendo ineficaz. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Y por esta situación que puede vivir un cristiano, una de las cosas que pierde es el gozo, la recompensa y el testimonio. La palabra del Señor nos dice a nosotros que estemos siempre gozosos. Dios los bendiga. ¿Qué significa esto? Bajo cualquier circunstancia que podamos pasar, vivir, estar siempre gozosos y no perder el blanco. Si en estas cosas como han ocurrido desde los primeros días de la iglesia, Pablo, de que algunos creyentes de Gálatas hubieran alejado, de que los llamó por la gracia de Cristo, bendito al Señor, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que habían algunos que lo perturbaban y querían pervertir el evangelio de Cristo. Esto lo hemos oído hace poquito tiempo atrás en nuestros medios, en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7.
Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. A veces los falsos maestros son amables y nos caen bien. Y quizás hasta son sinceros. Las expresiones de nuestros medios. No lo podemos olvidar que Satanás se disfrazó de ángel de luz para engañar. Y no va a venir con violencia, sino que va a venir con palabras amables, quizás siendo atento, siendo generoso, pero en el fondo es un lobo rapaz. El Señor los bendiga. Yo unos años atrás viví esta experiencia. Fui engañado en el momento, y yo y mi pastor Robinson, cuando los juntamos los pusimos a reír, pues, y los pusimos en alerta de la situación en que habíamos ya vivido, y los pusimos en alerta para que no fueran otros hermanos que vivieran la misma experiencia que hemos vivido nosotros. Dios los bendiga. Así es como Satanás se involucra en nuestros medios para desviarnos de una sana doctrina. Dios los bendiga. Y quizás a veces a nosotros como una congregación, como cristianos, nos incomodan algunas cosas, quizás de una trayectoria, de un pasado, o por un cambio que se pudo haber producido y que acá se ha producido también. Nos ha costado un poco de asentarnos, pero podemos ver que sobre todas las cosas, la palabra del Señor, la doctrina del Señor ha sido firme en estos tiempos. Y no hay otra dirección a lo cual que nos pueda enriquecer solamente en la doctrina del Señor. Dios nos bendiga. Dice, más si aún, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Sea maldito. Lo dice la palabra del Señor, expresiones del apóstol San Pablo. Dios nos bendiga. A la verdad que el tal personaje que venga en esa dirección lleva una maldición. Y no podemos decir que esa persona que venga a predicar el evangelio, que es un hermano nuestro, no puede ser un hermano nuestro. No puede, porque viene predicando otra cosa, diferente a lo que el Señor nos compartió. Gloria a Dios para siempre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. No se olvide en todo esto que tenemos que orar por nuestros pastores. Esa es la razón porque ellos van vigilando. Ellos van llevando la palabra del Señor en ellos, tremenda responsabilidad en sus vidas, en sus lomos. Porque de llevar la palabra del Señor requiere dedicación, una entrega, una disponibilidad. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. En otras palabras, si el mismo Pablo cambiara su enseñanza de las verdades reveladas que había estado predicando, no debía seguirlo. Ni siquiera a un ángel se le puede creer por encima de la palabra de Dios. La idea es tan importante que Pablo la repite en el versículo siguiente. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que haber recibido, sea anatema. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo venía de una enseñanza conforme a la ley y estaba
lleno de legalismo y pudo haber seguido en esa línea cuando el Señor le sale el encuentro, pero el Señor le revela el Evangelio. Cuando el Señor le revela el Evangelio, qué importante cuando él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se le dan las indicaciones y el Señor transformó su vida. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor, y le reveló el Evangelio, y de ello es lo que Él nos está compartiendo, de un Evangelio revelado que está en el Nuevo Testamento para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Amén. Y ahora, los Gálatas habían comenzado en la gracia. Hemos tenido la enseñanza de los Gálatas bien seguidos todos los domingos, ¿no es cierto? Pero habían vuelto a la ley. Habían comenzado en el Espíritu, pero ahora intentaban continuar en la carne. Qué terrible situación de los Gálatas, ¿no? Habían empezado bien y estaban terminando mal. Los judíos, a quienes les hablaba Hebreos 13, el tema que tenemos ahora, estaba en peligro de hacer lo mismo. Las doctrinas diversas y extrañas no eran enseñanzas nuevas necesariamente. No se les pone nombre, pero es probable que como muchas de las enseñanzas, si no la mayoría, fueron creencias tradicionales judías, pero eran ajenas al Evangelio de la gracia. Eran diferentes, todo diferente, porque bajo el nuevo pacto todas las cosas cambiaron. Bendito sea el nombre del Señor. Y a nosotros el Señor nos llamó. Qué bendición más grande cuando el Señor nos llamó. Cual menos cual más tiene su experiencia de cómo el Señor lo llamó. Bendito su nombre para siempre. Yo me acuerdo de cuando había el hermano Alberto, cuando el Señor lo trajo a la iglesia. Fue una cosa tan bonita. ¿Ah? Llegó como un pajarito, ¿ha visto esos pajaritos entumidos así que se acurrucan? Y yo lo miraba y me reía, pero no con malicia, sino me reía con gozo de ver que cómo el Señor lo trajo. Ya han pasado los años y el Señor lo ha guardado. Imiten la fe de Él. Porque por la fe, él va guardando, y todos los viejos, por la fe. Bendito sea el Señor para siempre. Y es motivo de gozarme en el Señor, ¿no? Y podemos ver nosotros, es peligro hacer lo mismo. Las doctrinas diversas y extrañas no eran enseñanzas nuevas, necesariamente no se les pone nombre, pero es probable que como muchas de las enseñanzas, si no la mayoría, fueran creencias tradicionales judías, pero eran ajenas al Evangelio de la gracia. Pablo también advirtió a los ancianos de Efesios de este peligro. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pablo sabía las consecuencias que iban a comenzar a pasar a lo que fuera su partida. Hoy en el mundo evangélico hay muchos lobos rapaces que están involucrados. Bendito es el Señor para siempre. Y a través de los tiempos, muchos disfrazados de ovejas, pero que son lobos, para hacer daño, para entorpecer la obra del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Dice, en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hablando del principio. En Hechos, capítulo 20, el versículo 29 y 30.
El apóstol lo encomendó a la palabra de Dios, el único recurso que tenía para permanecer verdadera a la fe. Dios nos bendiga. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. El llamado final de la epístola a los romanos dice: os ruego, hermano, que no os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Apartarse de ello. Pero apartarse de ellos no significa uno que los vaya a marginar, sino que apartarse de ellos, de no vivir en las prácticas que ellos tienen. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso nosotros nos podemos gozar con lo que el Señor nos va entregando en nuestros medios. Alabado y bendecido sea su nombre. Y podemos nosotros ver que la batalla más grande de la iglesia es por la pureza de la doctrina. Los grandes problemas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la iglesia que dejó constituir el Señor, son problemas doctrinales. Bendito el Señor para siempre. Uno tiene que gozarse en el Señor cuando el Señor toma los instrumentos y los tira a la oreja por el Espíritu Santo. ¿Cómo a través de los tiempos el Señor, lo digo por mí, cómo los va instruyendo y los va metiendo en el camino? Porque nosotros como humanos tenemos tendencia al mal. Por eso es que es importante, cuando una vez le preguntaron a Jesús que le mostrara el camino al Padre, y Jesús le responde: tanto tiempo estoy contigo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay ningún otro camino verdadero que el camino que dejó trazado Cristo allí en la cruz. Bendito es el Señor para siempre. ¿Y qué motivo es de gozarnos de esto, no? Cómo el Señor ha hecho a través de los tiempos. Una de las cosas que distingue a los hijos pequeños es la falta de discernimiento. Quiere decir, como un niño, un bebé, ¿no es cierto? Si un bebé va a comer lo que pilla, puede comer cosas inadecuadas, puede comer hasta veneno y se va a morir. Por eso nosotros, cuando el Señor llama a un hermano y comienza a dar sus primeros pasos, le es necesario que se le instruya, que se le vaya conversando de los primeros rudimentos del Evangelio, el alimento necesario para que se vaya creciendo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Porque así comienza esta sana doctrina. Yo nunca me he olvidado cuando a mí el Señor me llamó, me comenzaron de a poquitito, ¿ya? Y en esos años habían muchas tradiciones, y una de ellas que había que andar con corbata. Y yo no era nada muy grato andar con corbata porque era medio acampado. ¿Sabes? Una persona acampada, andar con pantalones amarrados aquí medio, bien desordenado. Y no me fue fácil. Y nunca me he olvidado. Sí, me voy a poner corbata. Me la puse, pero rezongando. Y todavía está esa corbata guardada ahí. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Así comienza cuando comienzan los primeros pasos de uno, cuando el Señor lo llama. Necesita que ande uno con un bastón por un tiempo. En otra oportunidad me mandan a un local con un oficial a predicar, íbamos 7 kilómetros de distancia.
Y llega y me dice, no, y me habían dado una oportunidad para que predicara en el local, pues. Venía lleno de gracia del Señor. Veníamos caminando y 4 personas en la noche los tiraban unos palabrotes, pues. Yo venía con la guitarra, le pasé la guitarra al hermano, le dije, ¿quién es? Venga para acá. Dime las cosas en la cara. Me puse atiñado. Claro, no lo tuvo nadie de que eran 4. Y el hermano que andaba conmigo me zarandeó como 3 kilómetros, puro zarandeándome, dándome duro. Después siguió en la iglesia y que le llegaron de meterme. Pero yo pensé que las cosas se solucionaban de otra manera, pues. A convito, a matar, no sé, pues. No que el Señor lo vaya a solucionar, sino que yo lo voy a solucionarlo. Así comienza, quizás, ¿cuántos tenemos una historia diferente? Pero el Señor es el que se encarga de todas las cosas. Nosotros cometemos puros errores. Los sentimos grandes, agrandados, y somos, como algunas veces, nos damos una pura pelotita de carne nomás. Y por misericordia el Señor nos rescató. ¿No es así? Dios los bendiga, ¿no? Podemos ver nosotros, lamentablemente algunos cristianos no muestran mucho más discernimiento en el reino espiritual, han estado tan poco expuestos a la sana doctrina y se lo han alejado tanto ellos que juzgan completamente por las apariencias y los sentimientos. En consecuencia, la iglesia está llena de niños que se tragan casi toda la enseñanza que le pongan delante de ellos, siempre y cuando no sean una herejía fragmante y el maestro afirme que es evangelio como un cuerpo y como cristiano individual. No podemos estar firmes en Cristo a menos que nos nutramos con la palabra de fe y de la buena doctrina. Dios nos bendiga. Con la fe y una sana doctrina. Dios nos bendiga. No de comer cualquier cosa, con una sana doctrina y con fe. En tanto los creyentes sean inmaduros, la falta de doctrina es un peligro importante. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver nosotros que en todo esto, a lo que podemos ver en todo esto, es un rechazo al legalismo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia podrán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios nos bendiga. Hay algunos que no comen sangre, hay otros que no comen cerdo, hay otros que no comen conejo, hay otros que no comen liebre, y así una infinidad de cosas. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Hay algunas denominaciones que no se comen el pescado que no tiene escamas, o sea, no pueden comer congrio, ninguna clase de esas cosas, hasta el día de hoy. Pero todo lo que se come con acción de gracia, todo, no hace bien.
para alimentar nuestra vida. Dios nos bendiga. Que el Señor nos libre de estar metidos en todo este legalismo que hay en nuestras sociedades, en algunos hermanos, ¿ya? Hay tantas cosas que se ven y que hemos visto a través de este tiempo. Yo me acuerdo que había una secta o una iglesia que si el hermano no tenía bigote no podía predicar. Así que andaban todos los hermanos tremendos bigotes. No malos, bigotes. Era cosa que costumbre de algunas iglesias. El Señor nos bendiga, ¿no? Y podemos ver nosotros, a Dios le costó trabajo, a uno, convencer a Pedro. Pedro, ¿no es cierto?, tenía una dieta especial, tenía una dieta judía. Pucha, y se le aparece en visión puros animales raros, cosas, lo más sucio. Y el Señor, Pedro, mata y come. Pedro, ¿qué le dijo? No, sin ninguna cosa inmunda ha entrado a mí. Hasta la tercera vez, Pedro, come y mata. Hasta que le costó a Pedro de obedecer. ¿Por qué? No llame inmundo, le dijo después, lo que yo he limpiado. Dios los bendiga. Y podemos ver que todas estas cosas que la palabra del Señor nos enseña, ¿ya? Nosotros no debemos vivir bajo un legalismo. No, el Señor nos aparte de ello, ¿no? Tales cosas. Pedro llegó incluso a discutir con Dios cuando Él le ordenó en una visión que matara y comiera varios animales impuros. El Señor le tuvo que decir 3 veces, lo que Dios limpió, no le dabas tú común. Cristo ha hecho de que toda observancia externa sea invalidada e inútil, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz, gozo y en el Espíritu Santo. Pablo exhortó así a los colosenses: nadie juzgue en comida o en bebida. Como cristianos, nuestros corazones son afirmados solamente en la gracia. Que el Señor nos bendiga. Dios nos guarde. Hasta ahí no me voy a tocar este tema. 2 versículos, no voy a tocar los otros. Porque estaría toda la noche, dijo el hermano Cachiporra. Que el Señor nos bendiga y póngase de pies y demos gracias, Señor, por esta pequeña porción. Gracias, Señor Dios mío, por tu misericordia. Gracias por esta bendición que me has regalado, Señor Dios mío, estar en tu casa de oración. Te ruego, Señor, que tenga usted de mí misericordia, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Danos de tu gracia, Señor Dios mío, de no olvidarnos de aquellos pastores, Señor Dios mío, que nos regalaron siempre tu palabra en nuestros medios, para que fuera desapareciendo en nuestras vidas nuestra naturaleza y que sea la naturaleza de Cristo en nuestros corazones. Señor, guarda nuestra iglesia, Señor Dios mío, a chico y a grande, Señor Dios mío, y líbranos, Señor, de tener más alto concepto de que tú, Señor, nos has regalado. Guarda a nuestros pastores, Señor Dios mío. Líbrale de los peligros que acechan en el camino y síguele dando la gracia, Señor, nuestro pastor, para que nos siga compartiendo una sana doctrina
Señor, lo cual que es la única que nos puede ir cambiando de dirección en nuestras vidas y desapareciendo las cosas que están apegadas en nuestras vidas, como el legalismo, como la idolatría. Señor Dios mío, haz misericordia en cada uno de nosotros y ayúdanos a poder serte fiel. Gracias por la porción de tu palabra, Señor Dios mío, y ayúdanos a poder aplicarla por nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo imploramos, Padre, todo por Cristo nuestro Salvador. Amén.